Hola, mi nombre es Deli Isabel Barreiro Ponce, soy estudiante de la carrera de Psicología modalidad online, perteneciente al segundo semestre. En este trabajo abordaré dos enfoques fundamentales dentro de la psicología del aprendizaje. Primero, en la unidad 3, analizaré las principales corrientes que explican cómo aprendemos desde una perspectiva externa y observable, como el conductismo clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje vicario y las bases del cognitivismo, que incorporan los procesos mentales en la comprensión del lenguaje. Luego, en la unidad 4, exploraré la corriente humanista, una visión que contrasta con los enfoques anteriores al enfocarse en la experiencia interna, la libertad, la búsqueda de sentido y el potencial de crecimiento del ser humano. En esta unidad se revisarán sus antecedentes existencialistas, las diferencias en el conductismo y el psicoanálisis, y así como enfoques como la terapia centrada en la persona, los Gestalt, la logoterapia y las terapias de tercera generación. De esta manera, ambos contenidos permiten comprender cómo ha evolucionado la psicología desde modelos más mecanicistas y conductuales hacia perspectivas que reconocen la complejidad y profundidad de la existencia humana. En la unidad 3, el conductismo y el cognitivismo. Como una introducción general, el estudio del aprendizaje ha pasado por diferentes etapas y enfoques que buscan explicar cómo las personas adquieren conocimientos, modifican su conducta y desarrollan nuevas habilidades. Dentro de estas perspectivas, el conductismo y el cognitivismo han sido dos corrientes fundamentales que marcaron la evolución de la psicología educativa, mientras el conductismo se centra en la observación del comportamiento y en donde éste puede ser modificado mediante estímulos y consecuencias. El cognitivismo dirige su interés a los procesos internos, como la memoria, la atención, el razonamiento y la comprensión. Ambas corrientes han influido profundamente en la educación actual y sus aportes siguen siendo muy útiles para diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje. A continuación voy a desarrollar cada tema de la unidad 3. El conductismo clásico. El conductismo clásico surge a inicios del siglo XX como una reacción contra la psicología introspectiva, que estudiaba la mente desde la experiencia subjetiva. John Watson, considerado su fundador, planteó que la psicología debía estudiar únicamente aquello que es observable y medible, es decir, la conducta. Sin embargo, el origen experimental de esta corriente se encuentra en los trabajos de Ivan Pavlov, fisiólogo ruso que estudiaba los reflejos en perros. Pavlov descubrió que un perro podía aprender a salivar ante un estímulo que originalmente no provoca esta respuesta, como un sonido o una luz. A este proceso lo llamó condicionamiento clásico, donde su estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado hasta provocar una respuesta condicionada. Watson retoma este concepto y lo aplica al comportamiento humano. Su famoso experimento con el pequeño Albert mostró que una respuesta emocional como el miedo podía ser condicionado en un niño, asociando un objeto neutro con un estímulo desagradable. Características principales del conductismo clásico. El aprendizaje ocurre por asociación entre estímulos. La mente no es el foco de estudio, solo la conducta observable. El sujeto es visto como un receptor pasivo de estímulos y se pueden generar, modificar o eliminar conductas mediante el control del ambiente. Este enfoque permitió comprender cómo se formaban hábitos, fobias y respuestas automáticas. Y aunque hoy se considera un poco limitado, sigue influyendo en técnicas actuales de modificación de conducta. Condicionamiento operante. El condicionamiento operante, desarrollado por Skinner, representa una aplicación en el conductismo clásico. Skinner explica que el aprendizaje no solo ocurre por asociación entre estímulos, sino también por las consecuencias que siguen a una conducta. Es decir, una persona repite una conducta si ésta le trae algo positivo
y la evite si le produce efectos negativos. A diferencia del condicionamiento clásico, donde las respuestas suelen ser reflejadas o automáticas, el condicionamiento operante se concentra en conductas voluntarias. Elementos claves en el condicionamiento operante. Refuerzo positivo. Se añade un estímulo agradable para aumentar la probabilidad de una conducta. Ejemplo, premiar a un niño con elogios o stickers cuando participa en clase. Refuerzo negativo. No significa castigo. Implica retirar algo algo molesto para aumentar la conducta. Ejemplo, permitir que un estudiante deje una tarea extra si cumple con todos los trabajos semanales. Castigo. Reduce la probabilidad de una conducta mediante aplicación de consecuencia negativa. Ejemplo, perder tiempo de recreo por comportamiento inapropiado. Extinción. Ocurre cuando una conducta deja de recibir este refuerzo y, por lo tanto, disminuye progresivamente. Skinner también desarrolló el concepto del moldeamiento, que consiste en reforzar aproximaciones sucesivas a una conducta deseada, útil en la educación inicial, la enseñanza de habilidades y la terapia conductual. El condicionamiento operante es la base de muchas prácticas educativas actuales, como los sistemas de recompensas, las normas de aula, los contratos de conducta y los programas de modificación comportamental. Aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario propuesto por Albert representa un punto de transición entre el conductismo y las teorías cognitivas. Bandura observó que los seres humanos aprenden no solo por experiencia directa, sino también mediante la observación del comportamiento de otras personas y de las consecuencias que esto obtiene. Este tipo de aprendizaje se conoce también como aprendizaje social y es esencial para comprender cómo los niños imitan a adultos, docentes, compañeros o figuras de los medios de comunicación. Proceso del aprendizaje vicario. Bandura plantea 4 etapas necesarias para que ocurra este tipo de aprendizaje. Como punto número 1 tenemos la atención. El sujeto debe de concentrarse y observar la conducta del modelo. Factores como la relevancia, novedad o prestigio del modelo influyen en esta fase. Retención. La conducta observada debe ser codificada y almacenada en la memoria. Reproducción. Es la capacidad de ejecutar la conducta observada, lo cual depende de las habilidades físicas y cognitivas del observador. Motivación. El individuo debe tener una razón para imitar la conducta, ya sea porque vio que fue reforzada o porque desea un resultado similar. El aprendizaje vicario también se introduce en el concepto de autoeficiencia, que es la percepción de una persona que tiene de su propia capacidad para realizar una tarea. Esta idea ha tenido un enorme impacto en la educación moderna, donde se busca fortalecer la confianza del estudiante en sus propias habilidades. Cognitivismo y aportes contemporáneos. El cognitivismo surge en la década de 1950 como respuesta a las limitaciones del conductismo, señalado que no basta con estudiar las conductas visibles. Es necesario comprender qué sucede en la mente durante el aprendizaje. Esta corriente reconoce que los seres humanos procesan activamente la información, interpretan la realidad, organizan conceptos, establecen relaciones y utilizan estrategias mentales para aprender. Principales respuestas y aportes. Jean Piaget explicó que las etapas del desarrollo cognitivo y como la estructura mental cambia con la edad, el niño aprende mediante la asimilación y la acomodación. Jerome Brunner destacó la importancia del aprendizaje por descubrimientos y de los andamios apoyos que el docente ofrece. David Ausubel introdujo que los conocimientos como concepto de aprendizaje significativo, donde la nueva información se relaciona con conocimientos previos. Aportes contemporáneos del cognitivismo.
Actualmente el cognitivismo se ha ampliado con nuevas perspectivas, como el procesamiento de la información. El aprendizaje funciona como un sistema similar a una computadora: entrada, almacenamiento y recuperación de información. Metacognición, que son habilidades que permiten al estudiante reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Enfoques neurocognitivos, que estudian cómo el cerebro organiza, codifica y recupera información. Y teorías constructivistas, que resaltan la participación activa del estudiante en la construcción de su conocimiento. El cognitivismo ha transformado la educación al promover metodologías que favorecen el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comprensión profunda y aprendizaje autónomo. Como conclusión general, tenemos que los enfoques conductistas y cognitivos no solo excluyen entre sí, más bien se complementan. El conductismo aporta herramientas para modificar comportamientos, establecer normas y reforzar hábitos positivos, mientras el cognitivismo permite comprender cómo piensan y aprenden las personas, integrando procesos internos sociales. Como la unidad 4 tenemos lo que es la corriente humanista. La corriente humanista surge a mediados del siglo XX, como una respuesta crítica a dos grandes enfoques predominantes en la psicología: el psicoanálisis y el conductivismo. Sus principales representantes fueron Abraham, Karl, Fritz y Victor, entre otros. Defendieron una visión más integral del ser humano, destacando su libertad, su capacidad de elección, su crecimiento personal y su tendencia natural hacia la autorrealización. Mientras el conductismo estudiaba conductas observables y el psicoanálisis exploraba conflictos inconscientes, el humanismo puso el centro de experiencia consciente y el sentido de la vida, los valores, la creatividad y el potencial humano. Antecedentes históricos: el existencialismo. El humanismo psicológico se inspira en gran medida a la filosofía existencialista. Jean Paul, uno de sus principales exponentes, planteó ideas que influirán profundamente en el pensamiento humanista. Principios existencialistas claves. La existencia procede a la esencia. El ser humano no nace con un destino predeterminado. Va construyendo su identidad a través de sus decisiones. Libertad radical. Toda persona es responsable de sus elecciones y, por lo tanto, de su vida propia. Angustia existencial surge al enfrentarnos con la libertad, la incertidumbre y la responsabilidad. Y búsqueda de sentido: el individuo debe encontrar su propio camino y propósito. Estos planteamientos se reflejan en las terapias humanistas, que promueven la autenticidad, el autoconocimiento y la responsabilidad personal. Contraste entre la psicología conductista y la psicología humanista. El conductismo y el humanismo representan dos maneras completamente distintas al entender al ser humano y al aprendizaje. Conductismo se centra en la conducta observable. Considera que el comportamiento se aprende a través de estímulos, refuerzos y castigos. La persona se entiende más como un resultado del ambiente. No estudia procesos internos ni emociones. Humanismo se centra en la experiencia subjetiva y la conciencia. Cree que las personas poseen libertad, creatividad y un potencial innato para crecer. Reconocer emociones, valores y motivaciones internas. Considera al ser humano como un ser activo, capaz de tomar decisiones y de cambiar su vida. En resumen, mientras el conductismo ve al individuo como un ser condicionado por el ambiente, el humanismo lo reconoce como un ser autónomo, capaz de desarrollarse plenamente mediante la búsqueda de sentido, la autenticidad y la autorregulación. Contraste entre la psicoanálisis y la psicología humanista. El psicoanálisis, creado por Freud, también difiere profundamente el enfoque humanista. Psicoanálisis sostiene que la conducta actual está determinada por experiencias y conflictos inconscientes. El tratamiento se basa en interpretar sueños, lapsus, deseos reprimidos y traumas. El terapeuta tiene una posición directa, interpreta, analiza y explica al paciente. Humanismo se centra en la experiencia presente y en la capacidad del crecimiento personal. No considera que el inconsciente determine completamente la vida del individuo.
El proceso terapéutico se basa con la aceptación, la empatía y la comunicación auténtica. El terapeuta actúa como facilitador, no como autoridad interpretativa. Idea central del contraste. Mientras el psicoanálisis busca descubrir lo que está mal o lo que está reprimido, el humanismo se enfoca en lo que la persona puede llegar a ser, destacando sus fortalezas, su potencial y su capacidad de cambio. El enfoque centrado en la persona. Carl Rogers es uno de los pilares de la psicología humanista. Su teoría se basa en que todos los seres humanos poseen una tendencia natural hacia la actualización, es decir, hacia el crecimiento, el bienestar y la autorrealización. Principios del enfoque centrado en la persona. Aceptación del enfoque centrado en la persona. La aceptación incondicional positiva. El terapeuta acepta al cliente tal y como es, sin prejuicios ni condiciones. Empatía profunda. Comprender el mundo interno del cliente desde su propia perspectiva. Autenticidad. El terapeuta se muestra genuino, no oculta emociones ni actúa como un experto superior. Confianza en el ser humano. Cree en la persona al sentirse aceptada, puede explorar su mundo interior y transformarse. Rogers también influyó fuertemente en el aula, promoviendo relaciones más empáticas, comunicación abierta y ambientes educativos no autoritarios. La terapia Gestalt desarrollada por Fritz Perls es otra corriente del humanismo. Su objetivo es que la persona tome conciencia del aquí y del ahora y asuma una responsabilidad de sus actos, pensamientos y emociones. Conceptos centrales. Darse cuenta es la conciencia plena del momento presente. Totalidad. El individuo es una unidad cuerpo, mente y emoción. Responsabilidad personal. Reconocer que cada quien elige cómo actuar. Cierre de Gestalt. Completar asuntos inclusos que afecten emocionalmente. Diálogo y técnicas vivenciales. Silla vacía, dramatización, expresión corporal. La logoterapia. Creada por Viktor Frankl. La logoterapia se basa en la búsqueda de sentido como necesidad fundamental del ser humano. Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis y concluyó que, incluso en las peores circunstancias, las personas pueden elegir su actitud. Principios de la logoterapia. Voluntad del sentido. Lo más importante para la vida humana es tener un propósito o razón para vivir. Libertad de voluntad. Aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos decidir cómo responder. Sentido de la vida individual. No hay un sentido universal. Cada persona lo encuentra a través del trabajo, las relaciones, el amor o la superación o el sufrimiento. La logoterapia es muy usada hoy en procesos de duelo, crisis existenciales y acompañamiento psicológico. Terapias de tercera generación. Las terapias de tercera generación o terapias contextuales surgen a partir de los años 90 y se basan en una visión integral de la mente, el cuerpo, la conducta y el contexto. Muchas de ellas combinan elementos del humanismo, el conductismo y la neurociencia. Principales terapias de tercera generación. La terapia de aceptación y compromiso, que enseña a aceptar los pensamientos y emociones sin luchar contra ellos. La aceptación plena, que promueve la observación consciente del presente sin juzgar. La terapia dialecto-conductual, que combina técnicas conductuales con aceptación y regulación emocional. Y la terapia basada en valores, que está centrada en identificar lo más importante de la persona y alinear sus acciones en valores. Como conclusión general, la corriente humanista representa una visión profundamente optimista del ser humano, a diferencia de enfoques que se centran en lo patológico o en la conducta observable. El humanismo destaca la libertad, la responsabilidad, la experiencia subjetiva, la creatividad, la búsqueda de sentido y el desarrollo personal. Sus distintos enfoques, como Rogers, Gestalt, logoterapia y terapias contemporáneas, tienen en común una mirada integral que reconoce al individuo como un ser capaz de transformarse, crecer y construir una vida con propósito. Muchas gracias.